unidad de lo que era estructuras algebraicas finitas y álgebra de Boole, la unidad número 6. Vamos a continuar con esta unidad trabajando en lo que habíamos cortado, que eran los distintas variantes que se nos pueden presentar, pensando, bueno, en diferentes tipos de problemas, ¿sí?, que podremos llegar a tener, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ir avanzando con esto. Sí, no hay problema, ¿sí? No hay problema, después lo vamos viendo, ¿sí? Déjenme avanzar porque estaríamos en este momento un poquito atrasados, y bueno, necesitamos ir avanzando. Ustedes ya han visto esto en el práctico también, así que se supone que deberíamos poder ir mucho más rápido, así podemos culminar hoy la unidad número 6, y poder llegar con los tiempos como nos van correspondiendo, ¿sí? Y vemos después las dudas. Bueno, los problemas que se nos podían llegar a dar, basado en las distintas funciones booleanas, eran los siguientes. Teníamos estas 4 opciones donde podíamos, teniendo una función booleana, expresar una expresión booleana, expresada por una expresión booleana, perdón, determinar una tabla de verdad. O sea, partiendo de una expresión booleana, llegar a armar la tabla. Esa es la idea, ¿no? Yo tengo la expresión y armo la tabla. El segundo caso, el segundo problema que se nos puede presentar es que, teniendo una tabla de verdad que representa una función booleana, tengamos que determinar la expresión booleana. Entonces vamos a encontrar alguna expresión que nos permita lograr una equivalencia con respecto a esa tabla que tenemos. El tercer caso es cuando tenemos una función booleana expresada por una expresión y lo que necesitamos es partir de esa expresión para obtener el circuito combinatorio que implementa justamente a esa función. Y el último caso es, teniendo el circuito combinatorio, determinar la expresión booleana que corresponde a la función. Bueno, estos son los 4 distintos problemas de los cuales nosotros nos podemos encontrar y los cuales podemos partir. El primero se resuelve como en lógica, simplemente agarro la expresión y la llevo a una tabla y la resuelvo una tabla. Y el último, anotando las salidas de cada compuerta. O sea que serían los más sencillos en representación. Vamos a trabajar un poco más en lo que es partir de una tabla o de partir de una expresión para obtener uno o los otros 2 casos, a ver cómo los podemos ir manejando, ¿sí? Ahora vamos a ver cada uno de ellos, nos vamos a adentrar y vamos a irlo explotando un poco más. Por ejemplo, si yo tengo una función booleana que está expresada por esta expresión, que es x más y por z negado, en este caso tengo el complemento de z, bueno, determinar la tabla de verdad. Para ello hacemos lo mismo que resolvíamos cuando hacíamos proposiciones y resolvíamos las tablas. Simplemente armamos las 3 entradas, en este caso es x y z con los diferentes valores. Como son 3 variables, necesito 8 filas, y por lo tanto se hacen todas las combinaciones posibles. Como dijimos en el álgebra de Boole, utilizamos partiendo siempre las variables booleanas desde 0, ¿sí? Y vamos llegando hasta la combinación donde son todos unos. Entonces acá tenemos todas las combinaciones posibles. Luego empezamos a resolver esa expresión que está dada por la función y que dice que z negado, entonces agregamos en este caso esa columna, negamos z, y luego hacemos el operador, en este caso, el operador de lo que sería el producto entre i y z negado. El producto entre i y z negado sería multiplicar justamente la columna z negada con i. Y siempre recordemos que el producto booleano, el único caso en el que nos da 1 es cuando ambos valores son 1. ¿Sí? Cuando ambos valores son 1 es el único caso que el resultante va a ser 1. ¿Sí? Y obtenemos esta expresión, esta columna, ¿no? Esta columna de valores de acuerdo a las entradas que tenemos. Y por último, resolvemos la expresión completa, o sea, la función. En este caso, x más y por z negado. O sea, sería sumar, hacer la adición de el resultado que tenemos aquí con x, ¿sí? Y con eso obtenemos el resultado. Y así obtenemos la tabla de verdad. O sea que la tabla de verdad no tiene ninguna dificultad, porque es lo mismo que veníamos trabajando con respecto a las proposiciones. En el cuarto caso, ¿sí? Si tenemos un circuito combinatorio y tenemos que determinar la expresión booleana de la función booleana que estamos queriendo, o sea, o la información de la que está implementando, lo que hacemos es, el circuito combinatorio suele agregarse lo que denominamos por ahí cables o las líneas de entrada,
¿sí? Que son estas líneas, que son las 3, 4, 5 o las 10 variables que correspondan. En este caso tenemos 3, que son A, B y C, y cada una de ellas, por cada una de esas entradas, lo que hacemos es conectarlas a las compuertas lógicas correspondientes, ya sea una negación, ya sea un AND o ya sea un OR, ¿sí? Dependiendo justamente las que tengamos, ¿sí? O teníamos la NAND y teníamos la NOR, ¿sí? Entonces hacíamos la negación de esa operación. A partir de allí, en esa salida de cada compuerta, de izquierda a derecha, siempre lo vamos leyendo, de izquierda a derecha, como lo hemos estado haciendo y viendo la última clase, y de arriba hacia abajo, porque es así como lo vamos haciendo. Primero empezamos con las primeras líneas, y así vamos yendo hacia abajo, por una cuestión simplemente de orden, ¿sí? En lo que vamos trabajando, se escribe la expresión resultante de cada una de las operaciones. Por ejemplo, en el primer caso tengo que, lo que obtengo como resultante es la negación de A. Entra la variable A, y lo que sale de este operador unario, que es la negación, es la variable negada. Luego tengo B, que entra en este caso a un AND conjuntamente con el A negado. Por lo tanto, el resultado de estas dos entradas es A negado por B. Y luego tenemos que estas ambas líneas entran a un OR, y por lo tanto tenemos la adición. Y aquí tenemos la expresión booleana correspondiente a la función, representada en este caso por el circuito combinatorio. O sea que usamos el circuito combinatorio, partimos de un circuito y obtuvimos la expresión booleana, que es de la función que está implementada, ¿sí? O sea, esto tampoco tiene, o sea, la única complejidad obviamente es saber leer el circuito e ir obteniendo los resultados. Simplemente tengo que recordar cada uno de los símbolos, qué es lo que representa y qué es lo que obtengo cada vez que uno de estos cables pasa por uno de estos dispositivos, ¿sí? ¿Profe? Una Sí. duda rápida. Los círculos cuando la A, por ejemplo, las líneas de las A, B, C, cuando doblan perpendicularmente, ¿esos circulitos no significan nada? No, esos circulitos, Máximo, lo único que indican es, ¿qué pasa? Cuando vos pones una línea, te puede llegar a confundir el hecho de que esta línea a lo mejor sale de la B o sale de la C, entonces no sabes por dónde sale. Como la está cortando, es un indicador de que parte desde ahí. Eso es lo único que hace, ¿sí? Claro, Exactamente, ¿a cuál corresponde? Eso es lo que está indicando. ¿A cuál corresponde? Es más, en muchas bibliografías te vas a encontrar que cuando llegues acá al B, para representar de que no está unida a la línea de la B, se pone como un puentecito, se hace un pequeño puentecito, ¿sí? Entonces, eso es de acuerdo a las bibliografías y a las representaciones que te vas a ir encontrando, son variadas. Lo que hago referencia es a esto. Por ejemplo, parte de ahí, hace así, y hace una cosita así, ¿sí? Así, y de vuelta así. Hace como un puentecito, ¿m? De tal forma que identifica que partió de acá y que acá no está tocándolo. Pero bueno, esas son pequeñas representaciones. Eso es el punto. No tiene ningún significado de negación ni nada por el estilo. Si claro, es vos querés para que se vea partir, mejor. exactamente, así es, Máximo. Y vos Perfecto. fíjate que siempre, siempre, siempre vas a colocar las variables en positivo, o sea, no vas a colocar el complemento. Si querés complementar, porque vos siempre partís de esto, si querés complementar, lo que tenés que hacer es colocar siempre ¿cómo es que se llama? Perdón, el conectivo lógico en este caso, que es el conectivo lógico representado por la compuerta lógica del complemento, ¿sí? Y ahí la negas, ¿está bien? Pero el puntito Claro. es eso, nada más. Bien. El Gracias. puente esquiva. Bien, exactamente, el puente esquiva, así es. Esa es la idea, el puentecito de esquiva a esa variable, porque se cruzan y ahí genera un problema. ¿Dónde van a encontrar los puntos? Los puntos los van a encontrar en el triángulo siempre, porque el triángulo siempre lleva el punto. Y en estos dos, si yo quiero hacer la negación, por ejemplo, si yo hubiese necesitado que sea un NaN, o sea, sea una negación de la operación del producto, entonces le ponen el punto acá adelante. El punto ahí adelante implicaría, o se tendría que haber visto, si yo hubiese tenido, vamos a suponer, el punto ahí, lo que hubiese tenido como salida es esto, ¿sí? Es eso, es la negación de A negado por B, ¿sí? O sea, niega, este punto acá adelante, niega la operación AND, niega la operación AND. Por eso es que va el sombrerito sobre toda la operación, no va sobre la A ni sobre la B, va sobre todos, ¿sí? Bien.
Eso es el caso del NAND y el caso del NOR, que son las otras dos compuertas que tenemos. Pero fíjense, lo que hemos hecho en este caso es partir de un circuito para obtener la expresión booleana de la función. Bien, en los otros dos casos, ¿sí? Nos quedan estos dos problemas, que son el caso de la tabla de verdad, ¿sí? Llevada a una función o una expresión y obtener obviamente la expresión booleana correspondiente a esa función, y la otra es de la función booleana diseñar el circuito combinatorio. En el primer caso, para resolver vamos a ver cómo determinamos las expresiones que se llaman expresiones equivalentes. Lo que vamos a obtener son expresiones equivalentes. No vamos a obtener tal vez la función que dio origen a esa tabla, pero vamos a obtener una expresión que es equivalente a la que supuestamente ingresó para obtener esa tabla de verdad. Esto es porque no tenemos otra manera. Entonces, esta expresión equivalente, para poder lograr encontrar justamente de la función, ¿sí? la expresión de esa función, vamos a partir de esas tablas utilizando lo que se llaman formas normales disyuntivas y formas normales conjuntivas. Vamos a usar esas dos para poder lograrlo. En el otro caso, en el cual partiendo de la función que está expresada por esta expresión y queremos diseñar el circuito, para resolverlo lo que vamos haciendo es agregando por cada operación booleana, vamos a agregar lo que es la expresión correspondiente con la compuerta lógica. Tampoco tiene tanta complejidad, porque yo les doy una expresión y ustedes lo que van haciendo es armando el circuito, ¿sí? Lo cual es, vuelvo a insistir, lo mismo que antes. Si sabemos interpretar el circuito y llevarlo a una expresión, no nos va a costar mucho la expresión llevarla a un circuito, ¿sí? Esa es la que conlleva más dificultad. Puede ser que las formas normales conlleven, no son más difíciles, te diré que no son más complicadas, pero sí vamos a ver que tienen un mecanismo para que lleves a cabo para poder desarrollar, ¿sí? De última después hacemos el ejemplo que te pido. Vamos por el problema 2 entonces, que sería el que vamos a empezar a trabajar. Si tenemos una tabla de verdad de una función booleana, hay que determinar una expresión booleana para ella, ¿sí? Tenemos que lograr una expresión para esa función que está representada de alguna forma por una tabla en este caso, ¿sí? Entonces, para resolverlo vamos a ver estas expresiones equivalentes llamadas funciones normales disyuntivas y funciones normales conjuntivas. Bien, veamos las disyuntivas primero, ¿sí? Veamos el mecanismo para poder llevarlo a cabo, ¿sí? Dice así: dada la tabla de verdad de una función booleana que involucra a n variables booleanas, ¿sí? ¿Cómo sé cuántas variables? Y va a depender de la cantidad de columnas justamente que tiene esa tabla. Si tengo tres variables de entrada, entonces tengo 3 variables. Si tengo 2, tengo 2. Si tengo 4, bueno, la cantidad que tenga la tabla. O sea, la tabla me dice ya las n, ¿sí? Variables booleanas que se necesitan. Entonces, miramos la línea de la tabla de verdad en la función que es 1. A ver si la tengo por acá. No, voy a buscar otra. Denme un segundo que busco una de las tablas, como para ir llevándolo con un ejemplo, que era lo que me estaban pidiendo recién, y lo vamos trabajando directamente sobre ese ejemplo también, para que les resulte un poco más llevadero el punto este. A ver, denme un segundo, que estoy buscando una de las tablas que nos pueda colaborar en este caso. A ver si acá tenemos una. Esta podría ser. A ver, denme un segundo, estoy buscando alguna que sea más interesante. Para no ponerme una de 0. Bueno, sí, vamos a hacer esa. Denme un segundo. Ahí la voy a copiar y la voy a pegar en algún lado. Sí. Vamos a hacer así. Vamos a hacer un Paint por ahora. Podemos hacer falta un Excel. Denme un segundo. Sí, esto es lo que han visto en el práctico. Ahí está preguntando Lautaro. Sí, por lo que yo vi el libro de tema, han visto esto. Fíjense, ustedes tienen una función así, ¿está bien? Yo acá, obviamente, voy a sacar algo, ¿sí? Supuestamente nosotros partimos de algo como esto, ¿sí? Tenemos una función, ¿sí? Una función booleana que obtuvimos como resultado de esto. Pero no sabemos cuál es la función. La realidad es esa. No sabemos cuál es la función, ¿sí?
Entonces, lo que tenemos que buscar es lo que se denomina la forma normal conjuntiva y la forma normal disyuntiva, ¿sí? A ver, denme un segundo que lo voy a hacer con el mismo Paint para que quede ahí registrado. Vamos a usar a ver, justo medio chico, vamos a usar un pincel más grande. Que con este, ahí está. No, perdón, quería borrar el. Ahí. Sin la punta, ahí me gusta más. Bien, vamos a volver a cambiar el lápiz porque si no. Bueno, entonces, veamos los puntos, lo que nos dice, ¿sí? Mirar las líneas de la tabla de verdad en las que la función es 1. Estamos hablando en este caso de la forma normal disyuntiva. Para la forma normal disyuntiva, lo que nos interesa a nosotros es en la columna de la función, es en esta columna que estamos parados aquí, aquellas que tienen el valor 1. O sea, nos interesan estas 7 que figuran acá. No nos interesa la del 0, en este caso. Nos interesa esta 7. Bien, una vez que miramos eso, dice, suponga que en la iésima línea es esta la línea, la línea número 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, esta sería la 0 si quieren llamarle, o la primera, la segunda, la tercera, como lo quieran llamar, para identificarlo, la tabla de verdad hay un 1, vamos a suponer en esta, ¿sí? Acá tenemos un 1. Dice así, dice, mirar las líneas de la tabla de verdad en las que la función es 0. En este caso tenemos la suerte, es una sola, genial, seguimos con esto, ¿sí? No hay que hacer nada ahí, o no. No hay que hacer nada ahí, ¿dónde? No entendí. Tenés que mirar las Digo, en líneas, esa tabla, donde profe, el día de 0. porque como es todo ¿Cómo? cero, digo, de esa tabla, como todo cero, Sí. creo que no tengo que hacer nada. Bien, bien. Lo que me querés decir es que no vas a tener que hacer nada con las variables. Claro. Bien, perfecto. Ahí te entendí. Por ahí en el chat es como que me falta bien la expresión de la pregunta. Ahí te entendí. Sí, ya te estás adelantando al paso que sigue. Muy bien. ¿Sí? Veamos el paso que sigue. Dice así. Suponga que en la iésima línea de la tabla de verdad hay un 0. Bueno, en este caso justo la primera tenemos un 0. ¿Cuál 0 es el que me interesa? Este es el que me interesa, ¿eh? El 0 que está aquí, el de la función. Bien, en esa línea las variables x sub k tendrán valores 0 o 1, igual que lo que venimos planteando antes. Construya la adición. Antes construimos la multiplicación, ahora vamos a construir la adición. O sea, lo que yo quiero ahora es hacer x1 más x2 más x3. La adición de todas las variables, o sea, de las 3 variables. Teniendo en cuenta que si x sub k es 0, se la coloca como está, la dejo así como está, x1, x2, x3. Pero si es 1, la complemento. ¿Por qué? Porque ahora necesito que la suma me dé 0. Necesito que la suma me dé 0. Entonces, para que la suma me dé como resultado 0, tengo que lograr que las 3 variables mías me den 0. En este caso, ¿qué ventaja tenemos? Justo, las 3 variables valen 0. Entonces va a dar 0. Por lo tanto, esta es la forma normal conjuntiva, ¿sí? Esto que hemos obtenido se llama max term, ¿sí? La adición es solo cuando el resultado es 0. Claro, Francisco, es cuando el resultado es 0. Así como la multiplicación es solo cuando el resultado es 1. ¿Está bien? Cuando el resultado es 1, como viste el caso anterior, entonces usas la multiplicación. Y cuando el resultado es 0, usas la adición para obtener el término, ¿sí? En este caso el término se llama max term, ¿sí? Max term. Entonces, la sumatoria de estas 3 variables te tienen que dar 0. Si acá yo hubiese tenido un 1 en alguna de estas variables de entrada, por ejemplo en la x2 hubiese tenido un 1, entonces acá hubiese sido x1 más la negación o el complemento de x2 más x3. ¿Por qué? Porque tengo que hacer que la suma me dé 0, porque tengo que hacer que me dé el valor resultante que tengo acá, que es el valor 0, ¿sí? Entonces, de esa manera es que yo obtengo lo que se denomina el max term. Acá obtuvimos el max term. Paso que sigue, ¿qué es lo que me dice? Repite el paso para todos, o sea, para obtener todos los max term, donde la función da 0. En este caso no tengo ningún otro 0. Por lo tanto, este es el único max term que tengo, y por lo tanto, no tengo que hacer ninguna multiplicación. Acá tendré que hacer producto de sumas. Antes teníamos que hacer suma de productos. Ahora, como son todas sumas, tendríamos que obtener. Entonces, en este caso ya obtuve la forma normal conjuntiva. Bien, ahora, teniendo en cuenta esto que hemos hablado, ¿sí? Yo creo que están en condiciones de que ustedes me digan cuál es la forma normal conjuntiva de este trabajo práctico.
¿Sí? Díganme de ese, háganmelo y pónganlo en el chat. A ver, la forma normal conjuntiva de este. Tienen que lograr conformar los max term y multiplicar esos max term, ¿sí? Obteniendo el producto de las sumas. A ver qué les sale. Quiero la forma normal conjuntiva de todo, ¿no? O sea, no quiero solamente que me den un max term. Quiero la forma normal conjuntiva. X1 más, bien, salto, 3, son 3 variables, ¿no? Perdón, son 2 variables, ¿sí? No 3 variables, ¿no? X1, X2, bueno, X1 más menos X2 por menos X1 más menos X2, que sería el complemento. Bueno, a ver, veamos, muy bien, estoy viendo buenos resultados allí, ¿por qué? Lo primero que dice el procedimiento es, primero miremos donde tenemos ceros, acá tenemos un 0. Luego me dice, armemos el max term. El max term va a ser la suma de las variables. Pero cada una de las variables tiene que dar 0. ¿Qué significa? Primero pongo x1 y me pregunto, ¿x1 vale 0 o 1? Vale 0. Entonces la dejo como está. Ahora la sumo, porque me pide que haga una adición. Le sumo. ¿Qué le sumo? Le sumo x2. Ahora, ¿qué pasa con x2? Me dice que yo tengo que sumar x2 y que si el valor es 1, la tengo que negar a esa variable. Entonces la vamos a negar. Muy bien, lo que habían puesto, ¿sí? Negamos esta variable. Por lo tanto, aquí queda la negación de esta variable. Este es el primer max term, que representa a esta, ¿sí? Al resultado en esta función. Luego, le sumamos. ¿Le sumamos qué? El siguiente max term. ¿Y el siguiente max term dónde lo tengo? Lo tengo acá, porque tengo un 0, ¿sí? Resultante. Entonces, ¿qué me dice esto? Que si hay un 1 en la variable, la tengo que negar. Entonces, vamos a negar a x1, porque necesito que dé 0, porque necesito que la suma me dé 0. Y luego lo que sumo es el x2. Y por lo tanto, le sumé la negación de las dos, ¿sí? Esto es 0 más 0 es 0. 0 más 0 es 0. Por lo tanto, la sumatoria de esto va a dar 0, ¿sí? Este es el producto de sumas. Esto es lo que se llama producto de sumas, ¿sí? Producto de sumas. Perdón, acá puse mal, discúlpenme, acá puse mal, puse suma y quise poner producto, ¿sí? Pueden ponerlo como un punto o pueden ponerlo como un asterisco. Por ahora lo voy a poner como un punto, ¿sí? Ahí está, ese es el producto de sumas. Producto de sumas. Eso es lo que se obtiene en la forma normal conjuntiva. La diferencia es que tenemos en cuenta los ceros en vez de los unos. Profe, ¿por qué hay que negar el min term? ¿Por qué hay que negar el min term? No, hay algo que estamos confundiendo ahí y yo no estoy entendiendo. A ver, tengo pregunta. No sé tu nombre porque esto figura solo tu legajo. Pero no estamos haciendo min term. Acá no existe el min term. Acá estamos poniendo max term. Acá estamos poniendo max term. En la forma normal conjuntiva estamos poniendo max term, ¿sí? Y el max term lo que pide es que sea la sumatoria. Si vos pones suma, la única manera, si vos me sumás donde hay un 1, bien, veamos el problema 3. El problema 3 es lo que me dice. Y ahora salimos de esas dos formas normales y nos vamos al otro problema, que era resolver, agregando por cada operación booleana que vamos a obtener, la expresión booleana de la compuerta lógica que corresponde, con la que va a quedar al último conformado lo que es un circuito. O sea, ahora la idea es parto de una expresión, ¿sí? Representada por una función, que representa la función, y voy a obtener y cómo lo hace, ¿sí? Vamos a suponer en este caso, ¿sí? Bueno, este es el de la carrera. No, le voy a tirar con otro, porque en realidad este es más pequeño. A ver, denme un segundo. Vamos a ver. Sí. Voy a poner yo. De
de X y Z. Pequeño, es que quiero conformar este y después lo vemos, ¿sí? Supónganse que tenemos eso, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que me dice en realidad este punto? ¿Sí? Lo voy pegando acá. Un segundo, después volvemos con cosa de esto. Me voy a robar este. Y me voy a robar este. Bien. Entonces, veamos esto, ¿sí? Si yo tengo que armar, ¿sí? Yo quiero partir, porque ahí ya está armado, por eso no quiero salir con eso. Entonces, ¿qué me dice esto? Bueno, mira, tenés tres variables, bien, tenemos X, tenemos a Y y tenemos a Z, ¿sí? Tiramos nuestras líneas o nuestros cables, ¿sí? Vamos a insertar las formas, formas. Los que están más atentos por ahí, a ver si la encuentran. Imágenes, formas. Bien, links, acá. Tiramos, justo ese color no me gusta. Vamos a usar un contorno, vamos a usar negro y lo vamos a hacer un grosor un poquito más grande, ahí está. Vamos a hacer algo así. Vamos a pegar la segunda línea y la tercera línea. Vamos, ahí tengo, X y Z. Parto de X y Z. Bien, ahora lo que me dice es, bueno, mira, acá tenés X por Y más Z negado. Bueno, acá lo puedo ubicar, vamos a ubicar, por ejemplo, voy a empezar con la negación de Z, ¿sí? Entonces vamos a insertar otra línea más, ¿sí? Vamos a insertar otra línea más, a ver si está la línea con el punto, creo que acá no. Bueno, vamos de nuevo, vamos a poner el grosor un poquito más grueso, vamos a poner así. Y tenemos esto acá, ¿y esto qué representa? Esto representaría a Z negado. En realidad esto es, entra Z, ¿y qué sale? Sale Z negada. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Entra Z, pasa por la compuerta de negación, y lo que sale es una Z negada, ¿sí? Entonces, lo que sale de aquí, vamos a ver, estoy construyendo, es una Z negada. Bien, obtuve Z negada. Bien, ahora, tengo Z negada. ¿Qué me dice? Que tengo que sumarle Y. Estoy resolviendo primero el paréntesis, ¿sí? Primero resuelvo el paréntesis y después la multiplicación, porque a esto multiplica a esta operación. Entonces, vengo ahora y digo, bueno, necesito Y para sumarle Z. O sea, que voy a usar una compuerta como es un OR, ¿sí? Este es un OR. Vamos a poner acá. Ahí está. Tenemos el OR. Y lo que vamos a hacer es, vamos a insertar, acá está, vamos a usar esta flecha, y la voy a poner por acá, perdón, la voy a poner desde I, que es donde corresponde, y la voy a llevar hasta aquí. Muy bien. Y ahí tenemos esto. ¿Qué es lo que viene acá? Bueno, acá lo que va a entrar a esa compuerta es una I. Eso es lo que entra Z negado e I. ¿Qué es lo que sale de esto? Y lo que va a salir de esto, obviamente, vamos a ver, es, el resultado de esto va a ser Z negado, o si lo quieren poner como está escrito, total es lo mismo, no altera en este caso la conmutatividad, y eso es lo que obtuve, ¿no? Y más Z negado, o sea, el complemento de Z, ¿sí? Entonces puse la compuerta de la negación, luego puse la compuerta del OR. ¿Y ahora qué me dice? Bueno, a todo esto lo tengo que multiplicar por X. Entonces ahora viene la compuerta esta, ¿sí? Vamos a darle un poquito, ¿ya? Vamos a hacer algo así, a esto lo vamos a estirar al cable para que llegue hasta esa compuerta, y luego me falta una compuerta más, me falta, perdón, un hilo más, ¿sí? Ese hilo lo vamos a sacar de acá, lo vamos a pegar porque es la X, lo voy a llevar hasta acá, y a este lo vamos a agrandar un poco, ahí me gusta, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que entra aquí? Entra una X, ¿sí? Entonces, ¿qué entra al AND, a este componente? Cuidado, ese puntito lo vamos a recortar para que no se me confundan, porque no es la negación eso, ¿no? Por las dudas, ahí está. Entonces, ahí te entra un AND, ¿sí? Entonces, entra esto y entra esto. Entonces,
¿cuál es el resultado que vamos a obtener aquí? Y el resultado que vamos a obtener acá va a terminar siendo la expresión que teníamos aquí arriba, que es lo que en realidad queremos buscar. Queremos buscar el circuito que representa a esa expresión, ¿sí? Entonces yo hago x por y más 126, en este caso al 126, z, y obtengo en este caso la expresión, acá, vamos de vuelta, si me pasa con el punto que lo tengo cambiado, por eso me aparece la coma, ahí está. Y ahí tengo la expresión saliente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes arman la tabla de verdad de esta expresión, cada vez que en la última columna aparezca un 0, un 1, acá también le va a un 0, un 1, porque ustedes van a ir haciendo esto. Por ejemplo, si yo acá pongo que estos tres valen 0, vamos a suponer el primer caso, x0 y 0 y z0, ¿sí? Veamos qué pasa. ¿Se prende el foquito o no se prende el foquito? Vamos a ver. Acá viene un 0. ¿Qué pasa con este? Se cambia a 1, ¿sí? Esto lo que hace es cambiarlo a 1. Entonces acá, ¿qué es lo que entra? En esta suma, en esta adición, entra un 1 más un 0, porque viene un 0 y entra un 0. Acá que entra un 1. 0 más 1 queda como resultado. Acá me da un 1. ¿Y acá qué viene como x? Y viene un 0, ¿sí? Y acá tengo el AND. 0 por 1 queda como resultado 0. Si ustedes arman la tabla de verdad, van a ver que la fila última, la fila de la función, les va a dar como resultado el valor 0, ¿sí? Profe, ¿no se pone al final el resultado de y más z negado? No entiendo. Acá estoy poniendo el resultado, acá estoy poniendo x por y más z negado. Esto es la negación de z. X por y más z negado. No te estaría entendiendo qué me estás queriendo preguntar. No, el orden no interesa siempre que la operación te dé. Recordá que tenés las propiedades asociativas y conmutativas, pues puede cambiar esto, digamos, siempre que no, que cumplas con eso, no hay problema, y esto cumple con esas propiedades. El circuito te va a dar, o sea, si vos acá hubieses querido poner x más negación de z por x es lo mismo, ¿sí? Total, no te altera en este caso el orden porque lo podés conmutar sin drama, ¿sí? No sé si es esa la pregunta a la que iba. Es lo mismo, yo lo fui armando de acuerdo a lo que resulta más fácil. Obviamente que, digamos, no podés poner x por y, tenés que poner x por toda esta operación, ¿sí? O sea, la última, fíjate que el último compuerta que pusiste es la multiplicación, ¿sí? Claro, sí, hay precedencia de operadores. Sí, lo que te quiero decir es, en realidad lo que te quiero decir es que no importa si vos colocas la expresión, esta x del otro lado, si pones y más z negado por x. En este caso sí, para el circuito vas a tener que tener el orden de acuerdo justamente a las precedencias que te va dando los paréntesis y demás. Es correcto, sí. Lo que quiero decir es que no interesa si pusieras, por ejemplo, z negado más y o y más z negado, es lo mismo, ¿sí? Es indistinto eso. O que pongas x por y más z negado o que pongas y más z negado por x. Es exactamente lo mismo en esto, ¿sí? Ponerlo al último al principio, ¿sí? Pero sí tenés que ir respetando, obviamente, las compuertas como se vienen dando, ¿sí? Y la precedencia te la da justamente los paréntesis, sí, correcto. Bien. Tal vez ahí no había interpretado bien la pregunta, me estaban preguntando por el circuito en sí, no por la expresión que íbamos a obtener. Bueno, entonces este es el siguiente caso, ¿no? Este es el caso del que estábamos hablando, ¿sí? Que exactamente lo mismo y lo hemos estado viendo, que no tiene mucha dificultad, simplemente recordar cómo se van armando las compuertas, ¿sí? Cómo se van armando las compuertas. Bien, ahora, dice, queda aún un problema nuevo que lo queremos resolver de otra manera, ¿sí? Y es el 5, ¿no? Hasta el momento no habíamos hablado de un problema 5, habíamos hablado del problema 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que nos dice el 5? Si tenemos una función booleana expresada por una expresión booleana, cualquiera, lograr determinar la forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva. O sea, yo ahora parto de tener en realidad una expresión y quiero directamente, sin pasar por la tabla, sin pasar por un circuito, por nada, quiero obtener la forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva, ¿sí? Sin generar su tablita, como dijimos, sin tener que resolver secuencia de los problemas. O sea, la solución para esto, ¿qué sería? Lo más fácil, ¿no? Lo más fácil en la resolución. Sí, este sería el complicado, si querés llamarlo así, Mateo. La resolución más sencilla, ¿qué sería? De la función voy a la tabla y de la tabla armo las dos expresiones. Y listo, solucionar el problema, ¿sí?
De la función a la tabla y de la tabla a la función. A las expresiones, ¿sí? A las dos expresiones, la normal conjuntiva y la normal disyuntiva. Pero ¿qué pasa? La idea es no ir directamente a la tabla, no pasar por la tabla, sino pasar de la función, como dice acá, a la expresión de formas normales. Bueno, para resolver esto tengo que usar las propiedades del álgebra, y se hace totalmente con el método algebraico. O sea, es todo con álgebra, ¿sí? En esto no lo vamos a ver, pero la determinación de la forma normal disyuntiva en una función booleana dada es utilizada para minimizar el circuito combinatorio que le implementa, logrando así economía de compuertas. ¿Cuál es la idea? Que yo puedo lograr, desde una función booleana, puedo llegar a lograr una expresión que sea más pequeña, o sea, otra función normal equivalente, y que el circuito combinatorio sea más pequeño. Entonces, desde el punto de vista económico, ya tengo que comprar menos compuertas. Si esos son dispositivos que uno compra en el mercado, tengo que comprar menos compuertas. Entonces, esto normalmente se utiliza para lograr que una expresión podamos reducirla. O sea, obtener otra expresión que va a tener como resultado la misma última columna, los mismos valores en la última columna, pero que es más pequeña, una expresión más pequeña. Bueno, esto lo usamos normalmente con el método algebraico. Bueno, eso no lo vemos nosotros, ¿sí? La expresión esa no la vemos. La que sí vemos es cómo construimos la forma normal disyuntiva y conjuntiva desde el método algebraico, desde una función dada. Bien, y veamos cómo es este caso. Dada una función booleana, representada por una expresión, como dijimos anteriormente, donde está x1, x2, x sub n, se debe lograr que la expresión se transforme en una suma de minterms, en la forma normal disyuntiva. O sea, ahora parto no de una tabla, parto de una expresión, ¿sí? Parto de una expresión. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica a la expresión las propiedades de involución, asociativa, idempotencia, conmutativa, distributiva, la de Morgan, la que haga falta, para lograr que quede expresado como una adición de productos. Yo debo lograr que esa función me termine quedando como una expresión donde tengo una suma de productos. O sea, donde tengo la suma y entre paréntesis tendría productos de las variables, ¿sí? Más o menos eso es lo que va a terminar quedando. Queremos que cada producto tenga todas las variables, porque al ser una forma normal, ¿sí? Al ser normal, forma normal, eso quiere decir que tienen que estar todas las variables. O sea, en cada minterm yo debo tener todas las variables. Si tengo 3 variables, cada minterm debe poseer las 3 variables, x y z, por ejemplo, ¿sí? Bien, tienen que estar en su forma ya sea directa o complementada, no importa, puede ser x más negación de y más negación de z. No importa cómo terminen estando, lo importante es que tienen que estar sí o sí las 3 variables. Si una variable no está en el producto de la suma, empezamos a aplicar leyes. ¿Qué ley aplicamos? Una ley que se llama la ley del neutro. Por ejemplo, multiplicamos por 1. Ahora vamos a ver cómo lo armamos. Dice, porque la ley de complemento se puede escribir como x por x negado. ¿Sí? X por x negado. ¿Por qué? Porque, perdón, x más x negado. 1 más 0, que va a dar como resultado 1. Entonces, si yo aplico la ley del neutro, cualquier cosa que multipliquen por 1 queda como resultado la misma cosa. ¿Sí? Entonces, si el 1 tiene una ley que se llama la ley del complemento, que es 1 más 0 es 1, yo puedo cambiar ese 1 por una variable más la negación de esa variable. Ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? Y ahí aplico la propiedad distributiva y quedamos armando la forma normal disyuntiva. Veámoslo en este ejemplo. Veámoslo en este ejemplo. Bien, determinar la forma normal disyuntiva de la función que tenemos, f de x y z, o sea, tenemos 3 variables en este caso, y la expresión es x por y más x por z. ¿Bien? Yo tengo que lograr que esto me quede como una suma de productos. Como una suma de productos. Entonces, aplicamos distributiva de la multiplicación sobre la suma en este caso. ¿Sí? Veamos qué es esto. Yo tengo que aplico x por y. ¿Sí? Aplico x por y. Me queda x por y. Lo aplico con respecto a esta suma. ¿Sí? Entonces me queda x por y más x por el siguiente término, que es x por z. Entonces, ¿qué me queda? X por y más x por z. X por z. Aplicando la distributiva, ¿sí? Apliqué distributiva con respecto justamente de la multiplicación con respecto a la suma. Luego lo que hace es aplicar la idempotencia. ¿Por qué? Y tengo una variable
que es exactamente la misma, ¿sí? Es x, x. Entonces, x por x es igual a x, ¿sí? Si x vale 1, por ejemplo, 1 por 1, si x vale 1, 1 por 1, porque es x por x, es igual a ¿qué? A 1. Y x vale a 1. Entonces, x por x es igual a x. Si x vale 0, 0 por 0, ¿a qué es igual? A 0. Entonces, si x vale a 0, es lo mismo que decir x, ¿sí? Ese es la propiedad de la idempotencia. Ahí tenemos la idempotencia. Entonces, ya tenemos resumido, y fíjense, ya logramos que nos quede como una suma de productos. Esto es una suma de dos productos, ¿sí? Es más, si les resultara más sencillo, le pueden poner ya los paréntesis para indicar que estos son los dos productos que ustedes necesitan. Ya estamos próximos a obtener el min-term. Para que sea un min-term, ¿sí? Para que sea un min-term, necesito lograr la forma normal, ¿sí? Necesito lograr justamente que tenga todas las variables. Bien, pregunto, en este y en este me faltan dos variables. En este me falta la variable z, porque dijimos que para el min-term necesito que tenga, para la forma normal necesito que tenga las tres variables, y acá tengo solamente la xy, me falta la z, y acá me falta la y. Fíjense lo que hago. Hago la ley, aplico la ley del neutro, que en realidad multiplicar por 1 es lo mismo que no multiplicarlo, ¿sí? Yo sé que x por z o x por z por 1 es lo mismo, ¿sí? En eso creo que estamos de acuerdo. Entonces, si le agrego el multiplicar por 1, está todo ok, ¿sí? No alteré en absoluto lo que venía trabajando. Luego lo que hago es aplicar la ley del complemento. Y la ley del complemento, ¿qué me decía? Que x más x negado es igual a 1. X más x negado es igual a 1. ¿Por qué? Porque si x vale 1, el complemento de x, ¿cuánto vale? 0. 1 más 0 es igual a 1. Entonces, x por el complemento, x más el complemento es igual a 1. Entonces, yo parto de que tengo el 1. Entonces, ¿qué puedo decir? Bueno, a ver, voy a reemplazar por la ley del complemento. Bien, pero ¿qué variable me falta en este primer término? Y en este primer término me falta la z. Entonces, ¿qué hago? Lo reemplazo por z más z negado. Decir 1 o decir z más z negado es lo mismo. ¿Por qué? Porque 1 más 0 es 1. Entonces es exactamente lo mismo. Esto es lo que se llama la ley del complemento. Esto es igual a 1. Y en este otro término, ¿qué me falta? Me falta la variable y. Entonces, ¿qué hago? Aplico el complemento de la ley del complemento, y pongo y más y negado. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos nuestras tres variables. Lo que pasa es que nuevamente rompimos el esquema de la suma de productos que necesitamos. Entonces, tengo que volver a llevar esto a la suma de productos. ¿Qué hago? Vuelvo a aplicar la multiplicación con respecto a la suma. ¿Y qué me va a quedar? X por y por z, más x por y por z negado. Y acá tengo los dos términos que se obtienen. Y fíjense que ahí me quedaron estos dos como suma de producto. Voy al siguiente. Sumo y digo x por y por z más x por y negado por z. Y ahí obtuve el otro término más. Ahí tengo los cuatro términos que se obtienen de haber aplicado la ley primero del neutro, luego la del complemento y luego la distributiva. ¿Sí? Fuimos aplicando las distintas leyes. Una vez que aplicamos esto, ya tenemos expresado nuevamente en la expresión como necesitábamos, que era suma de productos. Ya tenemos nuestra suma de productos. Pero ahora, ¿qué seguimos? Sigamos aplicando leyes. A ver, veamos esa suma de productos. Esa suma de productos, si vemos, tenemos dos min-terms que son exactamente iguales. Entonces, allí puedo aplicar nuevamente otra ley, que es la idempotencia, y directamente anulan uno de esos dos, ¿sí? Anulan uno de esos dos, y total, la idempotencia lo que hace es justamente, si tengo x por x, esto, supónganse que esto valga 1, 1, 1, esto va a dar 1, y esto 1 por 1 por 1 va a dar 1, entonces no tiene ningún sentido tenerlo repetido. Por lo tanto, la ley de idempotencia permite aplicar y que me quede uno de esos términos que está repetido, ¿sí? También le pueden decir simplificar, porque bueno, por ahí, digamos, lo que termina haciendo es tachando uno de estos y me queda eso. Y de esta forma me quedó expresado esta función booleana que habíamos tenido acá con esta expresión,
me quedó una forma normal disyuntiva. ¿Qué significa? Si ustedes hacen la tabla de verdad de esto y hacen la tabla de verdad de esto, el resultado de la última fila va a ser igual. Porque esto significa que con eso obtuve justamente un equivalente. ¿Sí? Un equivalente. Dice, profe, pero pasé de 3 con... No, pero acá no estamos gastando menos, Mateo, vuelvo a insistir. Nosotros no vemos la forma en que podés ahorrar. Para ahorrar, ¿sí? Tenés que aplicar algo que es mucho más complejo que lo que estamos viendo, que es al revés. Acá lo que estás haciendo es obteniendo la forma normal disyuntiva. Si vos querés ahorrar, tenés que aplicar la aplicación para la disminución de la expresión, que es aplicando las leyes, todas las leyes habidas y por haber, para reducir tu expresión. ¿Sí? Partís de esta expresión, pero no para obtener la forma normal conjuntiva y disyuntiva. Partís de esta expresión de a poco, y lo que vas haciendo es aplicar la distributiva, después vas viendo qué otra propiedad puedes aplicar, y así para ver cómo podés simplificar. La idea es achicar la función. Y no es necesario ahí que estén todas las variables, porque no estás queriendo obtener una forma normal, estás queriendo obtener una expresión reducida. Ese caso no lo vemos, así que ese caso, olvídate, ¿sí? Sería claro, te diría que no es exactamente lo inverso, pero sería casi como obtener lo inverso, porque en la forma normal conjuntiva muchas veces se te hace un poquito más grande, exactamente, o la disyuntiva se te puede hacer un poquito más grande. Bien, con esto obtuvimos la forma normal disyuntiva, pero partiendo de la expresión y no de una tabla. Antes partimos de la tabla, ahora partimos de una expresión, ¿sí? Bien, siguiendo, el otro caso que tenemos es la forma normal conjuntiva. Recién obtuvimos la disyuntiva, la suma de productos. Ahora lo que voy a buscar es el producto de suma. El producto de suma, ¿qué es lo que me dice? Bueno, me dice que, dada esa función booleana, donde la expresión está dada por la expresión de x1 con x2, xn, con las operaciones correspondientes, se debe lograr que la expresión se transforme en un producto de max term, o sea, un producto de sumas. Para ello, ¿qué hacemos? Bueno, aplicamos también la expresión, las propiedades, como dijimos anteriormente, la involución, asociativa, idempotencia y demás, para que nos quede expresado, pero ya no como suma de producto, sino como un producto de sumas, una multiplicación de sumas. Ahora lo tengo que hacer al revés. Tengo que aplicar las propiedades del dual, ¿sí? Las propiedades que, cuando vimos las propiedades, nosotros veíamos la propiedad de la suma con respecto al producto, del producto con respecto a la suma. Ahora, queremos que cada suma tenga todas las variables involucradas, igual que como hicimos recién, para conformar cada uno de los max term. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la ley del neutro. Pero la ley del neutro en una suma ya no es el 1, como en la multiplicación, es el 0. Y el neutro del 0 también tiene su ley de complemento. El 0 puede ser representado por x por y por y negado, el complemento de y. Perdón, x por x negado. Porque si x vale 1, x negado vale 0. Y 1 por 0 es 0. Entonces, vamos a utilizar la ley del neutro para el caso de la suma y la ley del complemento, al igual que lo hicimos recién. Veamos entonces en este otro ejemplo, ¿sí? Vamos a ver este otro ejemplo. Tengo x por y más z. ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Tenemos que lograr que me quede un producto de sumas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar la distributiva de la suma sobre la multiplicación. Esto lo tienen en las propiedades. Si se van a las propiedades, ¿sí? A las leyes que hemos visto, está aplicada esta ley. También lo vieron en proposiciones, son las mismas leyes. Entonces, aplicamos. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, voy a aplicar la de la suma con respecto a la multiplicación. Entonces digo, z, ¿sí? En este caso, z más x por, en este caso, me va a quedar z más y. Entonces hago que es al revés de lo que vemos normalmente nosotros en la aritmética diaria. Por eso es que esto complejiza un poquito más. La forma normal conjuntiva es un poquito más complicada, porque obviamente no acostumbramos a trabajar así en nuestra aritmética, ¿sí? Con base 10 y demás, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos que saber que esta ley sí existe. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la distributiva de la suma con respecto a la multiplicación. Entonces me queda z más x por z más y. Y así me queda en el formato que necesito, que es la expresión producto de sumas. Me quedó un producto de sumas. Pero tengo un problema, que es que necesito tener el max term, necesito tener
aquel término, ¿sí? Donde estén en la forma, que estén en la forma normal, que el max term esté en la forma normal. Y para que esté en la forma normal, necesito todas las variables. ¿Qué me encuentro? Con que aquí me está faltando la y, la i, y acá me está faltando la x. Entonces, ¿qué hago? Normalmente el 0 lo ponemos en donde falta, ¿sí? Lo pueden poner en cualquier lugar, pero digamos, por una cuestión de orden visual, recomiendo ponerlo donde me está faltando la variable, ¿sí? Entonces, que yo sume x más y que le sume un 0 no altera en absoluto nada. Por eso es el denominado neutro, ¿sí? El denominado neutro. Entonces, este no me altera en nada. Entonces, x más 0 más z, ¿qué va a dar como resultado? Va a dar como resultado x más z. Y más z más 0, que va a dar como resultado y más z. Bien. Ahora, ese neutro tiene su complemento. Y el complemento es la multiplicación de la variable por su variable negada. En este caso, como me hace falta la y, pongo y por y negado. Si esto vale 1, y negado vale 0. Entonces, 1 por 0 queda como resultado 0. Da como resultado 0. Y en este caso, x por x negado va a dar también 0. ¿Qué es lo que hice? Agregué las dos variables que me faltaban. Luego hago lo siguiente. Nuevamente aplico la distributiva de la suma sobre la multiplicación. Entonces, ¿qué hago? Si yo tengo acá justamente x más y por, perdón, x más y más z por x más y negada más z negada. En este caso, ¿cómo sería? Si quieren, z más y más x por z más y más x negada, y me quedan las 4, en este caso, las 4 que quedaron. Como decir, pueden ser 4, pueden ser 6, pueden ser 8, dependiendo siempre de lo que tengamos. Esto puede dar más, ¿sí? Me dieron 4 términos. 4 max term. Ya lo tengo en la forma normal que necesito, que esté como max term, que esté como producto de suma, ¿sí? Lo tengo como producto de suma. Este producto de suma tiene una particularidad, que tengo dos términos que en este caso también se vuelven a repetir. Entonces puedo aplicar la ley de la idempotencia, quedándome de esta forma la forma normal conjuntiva. Entonces, el resultado de la última columna, si yo armo la tabla de esto, va a ser igual a la de esta. Por eso es que la transición que normalmente uno hace es primero hace esto, de esto lo manda a una tabla y de la tabla consigo esto, ¿sí? Bueno, como les dije anteriormente, ¿por qué? Porque estoy relacionando y buscando una equivalencia de esta expresión con su forma normal conjuntiva. Y así es como obtenemos la forma normal conjuntiva y anteriormente la forma normal disyuntiva. La dificultad de esto es normalmente en la conjuntiva, porque les cuesta que les caiga la ficha en esta, ¿sí? Esta distributiva de la suma sobre el producto. ¿Cómo se adquiere eso? Práctica, no hay otra, ¿sí? Tienen que hacer práctica. Bien, hasta acá llegamos con las formas normales. Esto es todo lo que teníamos que ver. Esto ya les queda a ustedes leerlo y practicarlo. Si les parece, porque el tema que sigue tiene también su nivel de complejidad, escucho si hay alguna pregunta, alguna consulta, y si no, hacemos un corte y seguimos con la parte que nos falta, que son los sistemas axiomáticos. Es la última parte ya de esta unidad, y así ya vamos cerrando esta unidad, que es lo que estaba previsto para ver el día de hoy, ¿sí? Y cerrar el día de hoy. ¿Profe? ¿No? Sí, una duda. Entonces, la columna de resultado de cuando obtengo la forma normal conjuntiva es equivalente a la expresión original. Y lo mismo con la forma normal deductiva. Disyuntiva, sí. Claro. Es correcto. Bien, es correcto. entonces la última columna, o sea, la columna de resultado de la tabla de la forma normal conjuntiva es equivalente también a la de la deductiva. No, o sea, sí, perdón. Claro. Si vos obtenés la forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva de la misma expresión, lo que vas a obtener es el mismo resultado, porque en realidad, ¿qué te dice la forma normal conjuntiva? Te dice, de la última fila, perdón, de la última columna, ¿dónde van los ceros? Porque acordate de la tabla, vos partías y decías, bueno, para armar la forma normal conjuntiva parto de los ceros. Entonces, la forma normal conjuntiva, ¿qué te da? Te da dónde van los ceros. Entonces, ¿qué te dice la forma normal conjuntiva? Ah, mira, por ejemplo, acá, si yo quiero armar esta tabla, fíjense, ¿esto qué es? 0 más 0 más 0. ¿Qué significa? Que donde están los tres ceros, el resultado es un 0. ¿Esto qué te dice? Donde hay un 0, 1, 0, el resultado es un 0. ¿Esto qué te dice? Donde hay un 1, 0, 0, es un 0. ¿Por qué? Acordate que en la forma normal conjuntiva, vos ¿qué tenías que obtener? Tenías que obtener, ahí lo agrego,
tenías que obtener como resultado, ¿sí? En este caso, un 0 aquí, tenías que obtener un resultado, un 0 aquí, y tenías que obtener como resultado un 0 acá. Eso es lo que verías vos en la última fila. Entonces, ¿qué te dice? Esto para que dé 0, ¿qué haces? 0 más 0 más 0 da 0. Para que esto te dé 0, ¿qué tenés que hacer? Que esto valga 0, que la i, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer 1, para que cuando se niegue, valga 0. Entonces, ¿esto qué sería? 0, 1, 0. ¿Y esto qué sería? 1, 0, 0. Y ahí te va a dar los 3 valores 0. ¿Qué es lo que obtuviste ahí? Obtuviste los valores de entrada de 3 filas. Entonces, si eso lo llevaras, por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer acá, deme un segundo, vamos a borrar este, ¿sí? ¿Está? Y voy a checar un poquito esto, y voy a borrar todo esto que tengo acá, si no nos molesta, o bueno, vamos a volver acá, me voy acá. Bien, vos tuviste esos 3 ceros, ¿sí? Entonces, ¿qué tenés? Tenés xz, x más z, vamos a poner esto, lo voy a hacer así, voy a copiar, ¿está? Y lo voy a traer acá, ¿sí? Y vamos a sacar, así no nos molesta, lo que tenemos como notación. Bueno, entonces, fíjate que vos tenés esto. Vamos de vuelta, vamos más abajo, así no nos molesta, más abajo, un poquito más abajo, ahí está. Bien, vos tenés eso, ¿sí? Entonces, si yo tengo que armar la tabla, ¿sí? ¿Cómo armo la tabla? Fíjate, ¿sí? Partiendo de la forma normal conjuntiva. Mira lo que te dice la forma normal conjuntiva. Dice, XZ, armemos todas las combinaciones posibles, porque ya sabemos que esto tengo que armarlo siempre igual. Entonces esto vale 0, esto vale 0, esto vale 0, esto vale 0, esto vale 1, 1, 1 y 1. Bien, vamos a la siguiente. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Vamos a la siguiente y esto va a dar 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 y 1. Bien, ahí está. Ahí acabo de armar la tabla. Bien, según esto, tu función x, y, z te dice lo siguiente. ¿Dónde está ese 0? Y está acá. ¿Por qué está ahí? Fíjate si yo armara el max term partiendo de acá. Este 0 armamos max term. ¿Qué decía? Sumar las variables. Y las variables tienen que valer 0. Entonces yo sumo acá este 0, fíjate, sin mirar lo que está acá arriba, ¿no? Mirando la tabla. Yo miro la tabla y digo, acá tengo un 0. Bien, si tengo un 0 ahí, ¿qué es esto? Esto es x más y más z. Es lo mismo que tengo acá, x más y más z. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que cuando vale 0, 0, 0, el valor resultante es 0. Bien, ahora, decime cuál es la siguiente fila a la que le tengo que poner un 0. Esta que está acá. ¿A qué fila corresponde? A la tercera. ¿A esta? Sí, 0. Sí, porque el i debería ser un 1. Correcto, porque para que me dé 0 esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que x valga x, más tendría que negar a y, y le tendría que sumar z. Eso daría que esto de 0. Fíjate, es la misma que tengo acá. ¿Sí? Entonces, el siguiente 0, ¿cuál va a ser? A ver si puedo hacer que se vea toda completa. La penúltima. No, la antepenúltima. A ver, la antepenúltima, me decís, esto sería esta, 1, 0, 0, ¿sí? Esta es 1, porque tengo que la niego y vale 0, 0, 0. Entonces, acá hay otro 0. Si obtuviste esos 3, si vos obtuviste estos tres max term, y te dicen que acá valen ceros, mi pregunta es, las otras 5 filas, ¿cuánto valen? 1. Muy bien. Entonces eso quiere decir que acá tenés los 5 unos. Si vos quisieras armar la forma normal, me faltó, la forma normal disyuntiva, ya podrías directamente sacarlo de la tabla, ¿sí? Directamente ya sabes, todas las que no están con ceros pertenecen a la forma normal disyuntiva, ¿sí? Entonces, por eso no es necesario obtener las dos. Con que obtengas una, ya por defecto sacas la otra. Sí, Augusto, no sé si querías Claro. comentar. Sí, se entendió. Perfecto. Gracias. No, por favor. Sí, Augusto, ¿querés preguntar algo? Veo que habilitas el micrófono. ¿No? Bueno, entonces vamos a un cortecito, van a respirar un poco, a tomar un poco de agua y yo voy a agregar el reloj
Vamos a poner unos 10 minutos. Nos vemos en 10 minutos. ¿Estamos de acuerdo con que no estás pasando de una forma normal a la otra? Lo primero, estamos de acuerdo con que al haber obtenido esto, son estos 3 ceros que están aquí. Sí, perfecto. Bien. Entonces, ¿qué te dice la forma normal conjuntiva? Que tenés que mirar donde hay ceros, ¿sí? Vamos a sacar estos, porque en realidad partimos de ahí, donde hay ceros, ¿sí? En la última columna, que es la columna de la función, vos tenés que mirar donde hay ceros. Es aquí donde hay ceros, ¿sí? ¿Qué significa? Que si hay ceros, ¿qué hay en las otras filas? ¿Qué habría acá? Si acá tenés 3 ceros, ¿qué habría en estos los espacios que no pusiste nada? 1, muy bien. Entonces pongamos 1. 1, es habilitado Ignacio, si querés consultar algo, no hay ningún problema. Rodríguez. No, lo mismo, estoy sin querer. Perdón. ¿Está bien? No hay problema, no hay ningún problema. Bueno, fíjate, Francisco, que ahí tenés los 1, ¿sí? Ahí tenemos los 1. Bien. ¿Qué es lo que nos decía la forma normal conjuntiva? Que tenías que mirar los ceros. ¿Y qué te decía la forma normal disyuntiva? Que tenías que mirar los unos. Y ya tenés los unos acá. Entonces, ya tenés los unos acá, y si no quisieras haber armado esto, tenés que ver las opciones que no estaban acá. Acá está la 0, 0, 0, la usaste para este. La 0, 1, 0, la usaste para este. Este que tiene un 1, ¿qué te dice? Que en tu forma normal disyuntiva, ¿qué vas a tener? X, en el min term, porque es un min term, X negado por Y negado por Z. Y eso va a dar como resultado 1. Entonces, si vos ya obtuviste la forma normal conjuntiva, ya sabes cuáles son las filas donde van los ceros. Por lo tanto, por defecto, o por corolario, digamos, que te termina dando, es como un scrap esto que te termina dando como resultado, digamos, a ver si tenés los ceros, por defecto, obviamente que los otros que tienen un 1. Entonces, si los otros tienen un 1, vos sabés que la forma normal disyuntiva tenés que tener en cuenta los 1. Es más, yo te podría preguntar, ¿cuántos min term va a tener la forma normal disyuntiva? Si vos obtuviste solamente eso, ¿sí? O directamente acá, si yo te pregunto, ¿cuántos min term va a tener la forma normal disyuntiva? Ya sé que si la conjuntiva tuvo 3 max term, la disyuntiva va a tener 5. ¿Por qué? Porque si son 3 variables, tengo 8 filas. Y si en 3 filas hay ceros, significa que en 5 filas hay 1. ¿Se entiende? Estoy buscando relaciones, ¿sí? No es parte de lo que vemos digamos, o sea, son distintas formas de ir encarando el práctico. El práctico se puede encarar de millones de maneras distintas, y bueno, en este caso partimos de una forma normal conjuntiva, obtuviste esta expresión, y tranquilamente podrías ya, sin ponerte a armar la forma normal disyuntiva, partiendo de la expresión, la podés obtener ya sabiendo. Vos ya sabés de que necesitas 5 unos para esta función, ¿sí? Siempre partiendo de la función original, ¿no? De la cual obtuviste esta forma normal conjuntiva. Bueno, bien. Sigamos entonces. Vamos a formalizar, ¿sí? De algún modo vamos a empezar a hablar de formalización a nivel más conceptual. Sí, Lautaro, ¿querías preguntar algo? ¿Te habilito el audio? ¿Puedes encargarlo mejor? No, bueno. Vamos a empezar entonces a... un segundo. Vamos a empezar a formalizar un poco más, a ver algunas cuestiones que son más bien teóricas, ¿no? Esto tiene teoría, esto tampoco lo van a hacer desde el punto de vista del práctico. Las teorías deductivas son aquellas cuyos resultados, o sea, los teoremas, pueden deducirse. O sea, los teoremas necesitan demostración. Eso es lo que hay que entender. Un teorema necesita ser demostrado. Desde algunas proposiciones fundamentales, o sea, yo para demostrar, ¿sí? Para poder deducir un teorema, necesito partir de fundamentos básicos, ¿sí? ¿Utilizando qué? La lógica. Entonces, hay dos maneras en esta teoría puede formalizarse. Utilizando un sistema axiomático o utilizando estructuras algebraicas. Utilizando un sistema axiomático, bueno, es una forma bastante antigua que se usaba, ¿sí? Donde se desarrolló la geometría, la aritmética,
partiendo de lo que se llaman axiomas y postulados. Vamos a ver qué es lo que significa esto, ¿sí? Y utilizando estructura algebraica es equivalente a lo anterior, ¿sí? Esta forma tiene un modo más simbólico, porque usamos símbolos, usamos elementos, conjuntos y demás. Entonces vamos a intentar de verlo, los sistemas axiomáticos también, desde el punto de vista de la estructura algebraica, ¿sí? Donde tenemos que definir funciones sobre ellos, o sea, sobre los elementos, conjuntos y funciones que tenemos, vamos a definir algunos postulados que van a ser como propiedades que se tienen que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que dice o qué es lo que implica una formalización? Ordenar, estructurar, justificar el porqué, el conocimiento de algunas teorías. Veamos esto. Acá tenemos los conceptos. Un sistema axiomático construido para formalizar una teoría es una colección de 4 tipos de elementos. ¿Qué elementos? Los términos primitivos, los axiomas o postulados, definiciones y teoremas. Los términos primitivos son palabras, ¿sí? Palabras técnicas de la teoría sin definición explícita, que quedan indirectamente definidos por sus propiedades en las axiomas. O sea, lo que me está planteando es que es una palabra que prácticamente por sí sola ya queda definida, pero dentro de un axioma se identifican las propiedades que cumple ese término primitivo. O sea, partimos de eso y eso ya sabemos que es una verdad. El axioma o postulado, ¿qué es lo que hace? Es una proposición que toma al término primitivo y la define como teoría. O sea, yo ya parto de que el axioma es una verdad. Nosotros vamos a partir normalmente de términos y axiomas, donde decimos, eso ya es y no es refutable, ¿sí? Eso ya es, sabemos que es así, no lo vamos a refutar y partimos de allí. Pero, ¿qué pasa? Partiendo de esos términos primitivos, ¿sí? Y de estos axiomas, podemos obtener nuevas definiciones y nuevos teoremas. Las nuevas definiciones, o mejor dicho, nuevos términos que no los vamos a definir como primitivos, ¿sí? A ver, puede que esto estuviera en un PDF antes de empezar con la unidad 1. Algo habla en la unidad 1, sí, algo habla, pero no, esto está definido en esta unidad. En la unidad número 6 lo tenés definido el último Mateo. Bien, la explicación entonces de nuevos términos, o sea, donde yo obtengo nuevos términos, pero que se basa en ¿qué? En los términos primitivos y en los axiomas. O sea que en realidad las definiciones van a terminar siendo también posibles demostraciones que yo puedo lograr, pero que tengo que partir siempre de esos términos primitivos o de postulados. O sea, estamos hablando de cosas que yo digo, esto ya es verdad, parto de la hipótesis, decir, esto es verdadero, ¿sí? Esto ya es verdadero, y bueno, voy a encontrarme con otras respuestas, otras soluciones. Se voy a mover el nivel de conocimiento, la línea del conocimiento. El teorema justamente es una proposición de esa teoría que se puede deducir, o sea, la puedo demostrar, ¿sí? A partir de los axiomas, los teoremas ya demostrados, porque hay teoremas que ya han sido demostrados, entonces no hace falta que nos pongamos a demostrarlo, ya los utilizamos. Por ejemplo, qué sé yo, la ley de Morgan, ¿sí? Ya es una ley, ¿sí? Es una ley, directamente yo lo puedo plantear, puedo partir diciendo que eso es un axioma, o podría también demostrarlo, lo puedo plantear como un teorema. El teorema de la dualidad es demostrable, ¿sí? Pero ¿parte de qué? Y parte de otros axiomas, ¿sí? O de otros postulados que yo tengo que partir para poder llegar justamente a la conclusión de que eso es un teorema. Lo tengo que poder llegar a demostrar. El álgebra de Boole lo puedo ver como un sistema axiomático. El álgebra de Boole tiene, por ejemplo, un conjunto de elementos, donde ese conjunto de elementos son el 1 y el 0. ¿Sí? El 1 y el 0. Por lo tanto, tengo términos primitivos, el 1 y el 0. Y es el 1 y el 0, y no hablamos más nada, o sea, ya está, ¿sí? Son esos dos valores y tenemos eso. ¿Y qué puedo decir? ¿Tengo axiomas? Sí, tengo axiomas, que son las propiedades que aplico sobre él y que son, en este caso, la multiplicación, la negación como un área y la adición, ¿sí? Por lo tanto, tengo axiomas y postulados. ¿Tengo teoremas? Sí, tengo un montón de teoremas. Tengo el teorema de Morgan, tengo un montón de teoremas que parten de ¿qué? Y parten de los axiomas y los términos primitivos. O sea, yo tengo que tener en cuenta los ceros y unos, y tengo que tener en cuenta esas 3 propiedades que habíamos hablado del álgebra de Boole, que son que tengo las 2 binarias, las 2 operaciones binarias, y tengo la unaria. Por lo tanto, yo lo puedo ver también al álgebra de Boole como un sistema axiomático, ¿sí? Lo podría ver tranquilamente así.
En las estructuras algebraicas, una estructura algebraica no deja de ser una colección, fíjense, una colección de conjuntos y elementos y funciones definidas sobre ellos. A ver, el conjunto, un conjunto no vacío, algún tipo de elemento que tenga algo, ¿sí? El elemento, algún elemento que obviamente pertenece a ese conjunto, y alguna función que está definida con respecto a esos conjuntos en particular. Por lo tanto, podemos decir que estas son estructuras algebraicas finitas, porque siempre vamos a tener que el conjunto tiene valores finitos. Sucede que cuando uno lleva a cabo una función que está definida sobre un conjunto A y son cerradas, obtenemos esta función particular. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que cualquier operación que yo haga en este producto, A sub n, A a la n es producto cartesiano, ¿sí? O sea, esto es A por B. Ustedes recuerden que ese producto cartesiano no hago una multiplicación, ¿no? El producto cartesiano es obtener un elemento del primer conjunto y un elemento del segundo conjunto. Por lo tanto, el producto cartesiano de esto me dice que si yo aplico una expresión, una operación sobre cualquier elemento del mismo conjunto, obtengo como resultante un elemento del mismo conjunto. Eso significaba que era cerrada, ¿sí? Por lo tanto, si la operación que yo llevo a cabo siempre obtiene como resultado un elemento que pertenece al conjunto, se denomina operación interna. Así se llama la operación. En forma genérica sería esto, ¿no? Obtengo la operación interna. Si está definida en más de un conjunto, suelen llamarse operaciones externas. Esto es, si utilizáramos más de un conjunto. No es el caso de lo que vamos a ver nosotros en matemática discreta. Nosotros en matemática discreta solamente hablamos de las operaciones internas, no hablamos de operaciones externas, ¿sí? Entonces, veamos los distintos casos, cómo se puede ir presentando. Las estructuras algebraicas que pueden construirse difieren ¿en qué? En los conjuntos, en los elementos, en las funciones que la constituyen, y sobre todo en las propiedades que se le asignan a estos componentes. Nosotros vamos a ver algunas particulares. A ver, por ejemplo, en este caso tenemos que podemos ver como sistema axiomático la estructura algebraica. ¿Cuáles son los términos primitivos? Y son los conjuntos, los elementos y las funciones. ¿Y cuáles son los axiomas o postulados? Son las propiedades que se exigen, ¿sí? Son propiedades que se exigen, que se deben cumplir sobre esos elementos, sobre esos conjuntos o sobre esas funciones, ¿sí? Dependiendo de lo que estemos hablando. Porque obviamente esto lo podemos llevar a ver al sistema axiomático en una estructura algebraica como por ejemplo la de Boole, o podríamos ver también las proposiciones que tienen términos primitivos. ¿Cuáles son? Y bueno, son justamente las proposiciones que pueden obtener el valor verdadero y el valor falso. ¿Y cuáles pueden ser los axiomas? Y los axiomas van a ser la conjunción, la disyunción y la negación. Al igual que dijimos que para el álgebra de Boole tenemos el 0 y el 1. ¿Y cuáles son los axiomas? Y los axiomas son el complemento, son la adición y la multiplicación. Entonces podemos verlo así. Y a partir de esto, de los términos primitivos y los axiomas, podemos encontrar estas definiciones y teoremas deducidos, que hemos ido encontrando cuando estábamos viendo todas las estructuras anteriores. Siempre veíamos distintos teoremas, distintas definiciones que las estábamos planteando como leyes, las estábamos planteando como teoremas, ¿sí? A ver, veamos entonces lo siguiente. Miren algunas estructuras algebraicas cómo se ven. Hay una estructura algebraica llamada magma. ¿Qué es un magma? Un magma es una estructura algebraica del tipo, fíjense, esto es un par donde dice, dice que es un conjunto A y una operación. Esto es cuidado, ese asterisco no representa una multiplicación, representa una operación interna. ¿Qué es una operación interna? Es que el resultado que yo obtenga de aplicar el producto cartesiano de A por A tiene que quedar el resultado dentro del mismo conjunto. O sea, si el conjunto A tiene el valor 1, 2, 3, cualquier operación que yo lleve a cabo va a tener que ser 1, 2 o 3. Otro elemento no puede ser un valor distinto a eso. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una operación interna. No es una multiplicación, no es una suma, no es una división, no sé qué es. Es una operación interna, porque estamos viendo la conceptualidad, estamos elevando a ir a algo más genérico. Entonces, lo que nos dice es lo siguiente: un magma es una estructura algebraica del tipo A, donde es un conjunto A, y asterisco, donde es una operación, compuesta por un conjunto no vacío A y una operación binaria cerrada en A. O sea que el resultado obtenido siempre va a ser algo que esté en A. En representación simbólica esto sería así, sería que A tiene que ser distinto de vacío.
y por lo tanto esta operación binaria cerrada me va a dar así, que cualquiera de los dos elementos que yo agarre y aplique la operación que sea, por ejemplo la suma, la multiplicación, lo que sea, debería darme en forma interna. Por ejemplo, si yo a este A, ¿sí? Acá por ejemplo, si yo tengo los naturales y tengo la operación de la adición, ¿sí? De la adición, bueno, va a ser un magma, porque cualquier valor que yo realice, que ponga aquí, perteneciente al conjunto de los naturales, ¿sí? Y ser un número natural. Por lo tanto, cumple, el de los números naturales cumple con esa operación. Pero fíjense, si yo le pongo a los naturales, donde solamente vamos a tener los positivos, le pongo la negación, si yo pongo dos valores naturales, por ejemplo, pongo el 2 y pongo el 3, 2 menos 3 me da menos 1, y menos 1 no estaría dentro de los naturales de estos positivos. Por lo tanto, ¿qué pasa? La resta, o la operación resta, no sería un magma en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cumple con esta condición. ¿Y cuál es la condición? Que el conjunto A sea no básico. Bien, los naturales positivos no son básicos. Bien, ahora, ¿qué me dice? Que la operación binaria cerrada me tiene que dar en A. O sea, el resultado me tiene que dar un número natural. Y sin embargo, en este caso no me está dando un número natural positivo como yo estoy pidiendo. ¿Sí? Esto sería si yo tengo los naturales positivos y pido, por ejemplo, en vez de la operación suma, uso la operación de la resta. ¿Qué es un semigrupo? Un semigrupo es una estructura algebraica también, al igual, con A asterisco, o sea que es un compuesta por un conjunto no básico y una operación binaria cerrada en A, y cumple con una propiedad. O sea, ya le empezamos a meter algo más, ¿sí? Que cumpla con este axioma en particular, que sea asociativa. O sea, quiero que haga lo mismo que un magma, o sea que podríamos decir que un semigrupo es un magma asociativo. Es un magma asociativo, porque tiene que cumplir con estas dos características, ¿sí? Y además de cumplir con esas dos características, tiene que cumplir con ser asociativo. Entonces, si yo tengo para todo elemento ABC que pertenece justamente a este conjunto, se tiene que dar que A, la operación binaria que yo elija, y acá también la operación binaria, esta distribución, ¿sí? No debería variar en absoluto, debería darme exactamente lo mismo. Entonces, si es asociativa, por lo tanto, esto se denomina semigrupo. Por ejemplo, el de los naturales y la adición es un magma asociativo o semigrupo. Otro caso es el monoide. Otra estructura es el monoide. Fíjense que lo que vamos haciendo es aplicando el anterior y agregándole una propiedad, ¿sí? En este caso, el monoide, ¿qué nos dice? Ser una estructura algebraica, también con un conjunto no vacío A y una operación binaria cerrada en A, que sea asociativa, pero además que tenga el elemento neutro. En este caso, un elemento neutro que le llama E y que pertenezca a A respecto de esa operación. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el elemento neutro de la suma? Y el elemento neutro de la suma sería el 0. ¿Cuál es el elemento neutro de la multiplicación? Y el elemento neutro de la multiplicación sería el 1. Entonces, yo puedo encontrar ejemplos donde tengo justamente algunos conjuntos que tienen justamente y que cumplen con ser un monoide. ¿Qué tiene que darse para que sea monoide? Se tiene que dar con que no sea vacío, se tiene que dar con que sea una operación cerrada, ¿sí? Una operación binaria cerrada, que sea asociativa y que se cumpla esta última condición, que existe al menos un elemento que pertenece justamente a el conjunto A. Tal que para todo A, o sea, para todo elemento A, que pertenece a A, que pertenece al conjunto, A operación binaria, el neutro, es igual a ponerlo en forma conmutada, ¿sí? A es igual a E, operación binaria neutro, el neutro, operación binaria cerrada con el elemento A, es igual a. Por ejemplo, si yo acá pongo la suma, el elemento neutro sería el 0. Entonces yo acá tengo, supongan que esto vale 1, 1 más 0 es 1, es A, ¿sí? Porque es el mismo valor A. Si esto fuese una multiplicación, sería, en este caso sería justamente el 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 1 no es un elemento neutro para el caso para el caso de los enteros y de la adición. Para el caso de los enteros y de la adición, el 0 es el elemento neutro, o sea que tenemos un elemento neutro. Entonces, ¿qué es un monoide?
Un monoide también se puede decir que es un semigrupo con elemento neutro. O sea, es este anterior, pero que le agregamos el elemento neutro. Y obviamente que tenemos uno más. Tenemos uno que cumple otra propiedad más, que es que tenga la inversa. Este se llama grupo. ¿Qué es un grupo? Un grupo es una estructura algebraica del tipo, también compuesta por un conjunto que no es vacío, o sea, un conjunto que al menos algún elemento tiene que tener, una operación binaria cerrada en A, o sea, esa operación va a obtener como resultado un elemento que pertenece a A, que es asociativa, que tiene el elemento neutro E, que pertenece a A, y que es con respecto a la operación cerrada en A, en el conjunto A, y donde cada elemento del conjunto A tiene un inverso también en A. ¿Cuál es un elemento inverso? Y normalmente el inverso nosotros lo tomamos como el negativo, ¿sí? Por ejemplo, para todo A que pertenece al conjunto A, existe al menos un A a la inversa, o un inverso de A, que pertenece a tal que A, operación binaria cerrada, inversa de A, tiene que ser igual a la conmutativa, y lo que es igual a obtener el elemento neutro. Por ejemplo, si yo hago A más 0, obtengo ¿qué cosa? A más 0 obtengo A, pero si hago A por 0, obtengo, en este caso, 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si A vale 1, su inversa vale menos 1. ¿Sí? O si quieren llamarle en la negación, perdón, sería menos 1, sería el complemento. Pero acá, por ejemplo, sería A, supóngase que vale, vale 1, 1 menos 1 sería igual a 0. 1 por menos 1 sería igual a menos 1. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí obtuve, por ejemplo, si estoy hablando de los enteros positivos, y yo pongo el 1, ¿sí? El entero positivo, el 1, el inverso no tiene inversa, los enteros positivos no tienen inversa. ¿Por qué? Porque 1, en la operación de la multiplicación, 1 por menos 1 me da menos 1, y no me da como elemento resultante un elemento que pertenezca a los enteros positivos. Por lo tanto, los enteros positivos y la multiplicación no lo serían. Sin embargo, los enteros, fíjense, los enteros y la suma sí lo son. ¿Por qué? Si yo tengo 1 menos 1 me da 0. Y en ese caso, el neutro, me tiene que dar como elemento final el neutro, el valor 0 que obtuve yo como resultante, el valor 0, era el elemento neutro de la suma, de la adición. ¿Sí? 1 más 0 es lo mismo que decir 1, porque es lo mismo que decir A. Entonces es el elemento neutro. Entonces, 1, en este caso, más menos 1, da igual al elemento neutro, que es 0. Así es como se obtiene esa cuarta propiedad, que es la propiedad de la inversa. Pero ¿qué sucede? No se aplica para todas. O sea, va a haber algunos casos que no se aplique, va a haber conjuntos en los que no va a haber conjuntos con operaciones que no aplica. Por ejemplo, como dije recién, en la multiplicación, en la de los enteros no va a aplicar, ¿sí? En ese caso no va a aplicar. Para la adición sí aplica. Sí, se van a marear un poco, es correcto, se van a marear un poco, porque obviamente esto hay que lo tienen que ir desarrollando, lo tienen que ir viendo. Ahí en el práctico tienen, en la unidad, tienen para irlo llevando, pero lo tienen que ir desarrollando ustedes, porque tienen que ir, es muy básico lo que estamos hablando, es muy básico. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? No estamos hablando de una operación, sino que no estamos hablando de una operación particular como la suma, la resta, la multiplicación, sino estamos hablando en un término muy genérico. Estamos hablando en un término muy genérico. Al hablar en un término muy genérico, ¿qué estamos diciendo? Que esa operación puede ser la suma, la multiplicación, la división, la resta, la raíz cuadrada, no sé, puede ser cualquier cosa esa operación. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Si el resultado que obtenemos cumple con las propiedades. Si cumple con todas estas propiedades, con ser, primero el conjunto tiene que ser no vacío. Segundo, me tiene que dar la operación binaria cerrada, me tiene que dar un elemento dentro del mismo conjunto. Pero ¿qué pasa? Si yo hablo hablo de los enteros positivos y utilizo la suma, bueno, me fijo, sí, cumplió con ser un magma, pero no cumple con ser un grupo. ¿Y por qué? Y porque si yo pongo la inversa del menos 1, 1 menos 1
si me da 0, entonces cumple cumple justamente con el inverso, cumple el z positivo, pero el z con la adición. Pero si el z, los enteros positivos, lo hago con la multiplicación, ya no me da, porque ¿cuál es la inversa de 1? Es menos 1, y 1 por menos 1, ¿qué es lo que me da? Menos 1. No me dio el elemento neutro, me dio un valor negativo. Y ese valor negativo no está dentro del conjunto. Por lo tanto, el conjunto Z con la operación binaria cerrada multiplicación no sería un grupo. No sería un grupo. Pero, ¿qué pasa? Si es, por ejemplo, tal vez es un monoide. ¿Por qué? Tengo algún elemento en el cual yo multiplicando obtengo el mismo elemento. Sí, 1 por 1 obtengo 1, 0 por 1 obtengo 0. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, Z y la multiplicación sí es un monoide. ¿Es un monoide por qué? Porque cumple con ser distinto de 0, cumple con que obtengo como resultado siempre un valor dentro de los conjuntos de los enteros, cumple con la conmutatividad, con la asociatividad, y cumple con tener un elemento neutro. Acá no pongo ningún valor negativo, porque no estoy pidiendo inversos. Entonces, Z multiplicación, en vez de adición acá poner una multiplicación, cumple con ser un monoide. Pero no cumple con no cumple con ser un grupo. ¿Por qué? Y porque 1 por menos 1 no me da el elemento neutro. Y acá me está pidiendo que la propiedad para ser un grupo tiene que cumplirse que la operación binaria cerrada entre el elemento y su inversa tiene que dar al elemento neutro. Y 1 por menos 1 no me da el elemento neutro. 1 por menos 1 me da menos 1. Por lo tanto, no es un grupo, en este caso, el conjunto de los enteros positivos con la multiplicación como operación binaria cerrada, ¿sí? ¿Es opuesto o inverso? ¿Sí? Es el inverso, ¿sí? Y el inverso en este caso es el que se denomina como menos a, ¿sí? El inverso se denomina así, y a menos a como inverso, de cualquier elemento, así se denomina, ¿sí? No se llama opuesto porque acá estamos hablando de inverso. Recuerda que acá estamos hablando, así como estamos hablando ahora de enteros, podríamos hablar de cualquier otra cosa, porque esto es genérico, ¿sí? Esto es genérico, ¿sí? Estamos poniendo como ejemplo conjuntos numéricos, ¿sí? Y el conjunto numérico, ¿cuál es el inverso de 1? Menos 1, ¿sí? ¿Cuál es el inverso de...? Así vamos poniendo los inversos, ¿sí? Ese es el inverso. Sería en ese caso, para los números enteros, sí, podrías decir que son opuestos, pero en realidad estamos buscando el inverso. Yo ahí te puedo dar otras cosas que no sean números, y por lo tanto tendrías que conseguir el inverso. El inverso de algo lógico, ¿qué sería? Sería el complemento, sería la negación, ¿sí? Por eso podemos plantearlo de esa forma. Bueno, ¿qué pasa? Existen un montón de otros más, ¿sí? De otras expresiones algebraicas que que tienen sus propiedades, que no las vemos, obviamente, solamente hemos visto esas 5 como las básicas, porque están asociadas a propiedades que hemos estado viendo con alguna otra álgebra, otras estructuras, y son el grupo abeliano, el dominio de integridad, el anillo conmutativo, cuerpo, espacio vectorial, y otros nombres más que no nos interesan, porque simplemente queremos ver cómo se lleva a cabo la formalidad de estas pequeñas estructuras. Ahora, veamos justamente cómo podríamos plantear lo que hemos visto como álgebra de Boole como una estructura, ¿sí? Algebraica, ¿sí? Como una estructura algebraica. En una álgebra de Boole es una estructura algebraica finita. ¿Por qué? Porque está compuesta por un conjunto no vacío, que es B, que tiene 2 elementos, que son 0 y 1, ¿sí? Los 2 elementos y un conjunto no vacío. Tiene 2 operaciones binarias, que son cerradas. ¿Por qué? Porque la suma y la multiplicación, o la adición y el producto de la álgebra de Boole, siempre va a dar como resultado un valor 0 o un valor 1, por lo tanto es cerrada. Y después tenemos una operación unaria, que verifica todas estas propiedades, ¿sí? O sea, todo esto se verifica en estas propiedades. Por lo tanto, tenemos los términos primitivos, como son el 0 y el 1, y tenemos los axiomas, ¿sí? Tenemos todos estos axiomas. Y después tenemos todo esto que podemos demostrarlo. Tranquilamente podemos demostrar, bueno, acá cuál es el conjunto de elementos, cuáles son las operaciones, ¿sí? Fíjense, con respecto a la adición, se cumple. Con respecto a la multiplicación, también se cumple. Con respecto al complemento, también se cumple.
después podemos sacar la asociativa, podemos sacar la conmutativa, podemos ver la distributiva, tenemos la existencia de un elemento neutro, como lo plantea la estructura algebraica. Entonces, ¿qué podemos demostrar? Podemos demostrar que esto es una estructura algebraica, ¿sí? Y acá con todos estos teoremas podemos decir que, bueno, esta estructura algebraica cumple con ser un magma, cumple con ser un grupo, cumple con ser... Y así podemos ir agregándole y podemos ver que llegamos a la estructura algebraica que se llama álgebra de Boole, ¿sí? Pero para saber que esto es una estructura algebraica, con saber que tenemos los conjuntos, como son el conjunto no vacío, tenemos el 0 y el 1, tenemos esos axiomas y tenemos tres propiedades que al menos deberíamos cumplir, que son la asociativa, deberíamos cumplir con el complemento, con el elemento neutro, deberíamos cumplir con la conmutativa, ¿sí? Y la distributiva. Si nosotros cumplimos con todas esas propiedades, estamos en una estructura algebraica. Y estas tres que vemos acá, que son la estructura del álgebra de Boole, la estructura del álgebra de conjunto y la estructura del álgebra proposicional, nosotros vimos conjuntos, vimos proposiciones y vimos Boole. Y vimos también circuitos, hemos visto circuitos combinatorios. Bueno, todas estas son estructuras algebraicas. ¿Por qué se pueden decir que son estructuras algebraicas? Se puede decir que son estructuras algebraicas porque tienen, por empezar, tienen los elementos, ¿sí? 0 y 1, en este caso los conjuntos, porque habíamos dicho que también podemos hablar de conjuntos, los conjuntos vacíos y conjunto universal. También tenemos en las proposiciones que pueden ser verdaderas y pueden ser falsas, en este caso en las tablas eran tautologías y contradicciones, ¿sí? Y tenemos los axiomas. ¿Cuáles son los axiomas? Y los axiomas son justamente la disyunción, la conjunción y la negación. Y de estas tres álgebras teníamos propiedades. Teníamos la asociativa, teníamos la conmutativa, teníamos la distributiva, teníamos el elemento neutro y teníamos hasta la ley de complemento. Todas ellas son propiedades que se cumplen. Por lo tanto, cualquiera de estas la podemos referir como una estructura algebraica. Si a mí me preguntan, a ver, dígame cuál es, o nómbreme el álgebra de conjuntos como una estructura algebraica. Bueno, los términos primitivos son el conjunto vacío y el conjunto universal. Los axiomas que tenemos son la unión, la intersección y el complemento, porque no vamos a estar demostrando eso, pues ya sabemos que es así. Y después tenemos que cumplir con ciertas propiedades. ¿Cuál? La del elemento neutro, la de la ley del complemento, con la propiedad asociativa, con la propiedad distributiva y con la propiedad conmutativa. Por lo tanto, podemos expresar tranquilamente cualquiera de las álgebras que hemos estado viendo como una estructura algebraica que coincida con el sistema axiomático, ¿sí? Bueno, esto es, vuelvo a insistir, es netamente teoría, ¿sí? Es netamente teoría. Esto lo tienen mucho más explayado, pido que lo lean para que la semana que viene me avisen o me manden mensajes con algunas consultas o dudas que tengan. Esto no vamos a estar desarrollando ningún tipo de práctico, es simplemente que conozcan cada una de las estructuras algebraicas que tenemos y qué es lo que estamos obteniendo. Simplemente es saber el concepto, ¿sí? Es que es una estructura tipo finita, que tiene justamente cada uno de estos puntos que hemos estado hablando, los elementos y demás, ¿sí? Bien. Bueno, con esto hemos terminado, hemos culminado lo que sería la unidad número 6. La semana que viene estaríamos ya comenzando con la unidad número 7, sí pueden poner presentes. La unidad número 7 es la que habla de grafos y árboles. Vamos a estar viendo las dos siguientes clases, la unidad completa de grafos y árboles, y por último tenemos la segunda parcial el 19 de junio, que entra hasta la unidad 7. Entra la unidad 5, la unidad 6 y la unidad 7, que son las unidades que no hemos evaluado en el primer parcial, ¿sí? Entran las tres unidades. Hasta el momento, lo que hemos terminado el día de hoy es de ver la unidad número 6, que es estructura algebraica finita, y ahora en la clase que viene comenzamos con la unidad número 7, ¿sí? La unidad número 7, que es la de grafos y árboles. En la primera clase vamos a estar viendo grafos, y en la última, que es la del 14, que es previo al parcial, vamos a estar viendo lo que es árboles. Y con eso terminamos las 7 unidades correspondientes, ¿sí? Hasta el 19, que es el parcial. Luego nos queda el día 21 de junio,
donde ahí habrá una clase más bien de consultas y algo que sí tiene que ver con coloquios de aprobación, y luego tenemos la evaluación de recuperación, que es el día 26 de junio, el sábado 26, que es la de recuperación, ¿sí? Bueno, con esto hemos culminado. ¿Sí? Lo vi en la en la conferencia del sábado, ¿usted puede ser? Sí, correcto, así es, en la Eco Party. Sí, no, muy buena. Y quería preguntarle una pregunta de la unidad anterior, ¿puede ser? Sí, cómo no. De lo que viene a ser que no entendí, lo de clase de equivalencia y particiones, el tema de demostración y todo eso. La clase de equivalencia, a ver, vamos a volver, así me paro en la presentación. El resto queda liberado, salvo que tengan alguna duda o quieran quedarse a escuchar, nos vamos a plantear. Dame un segundo.